quiero expresarles a Rodrigo Peñailillo, Alberto Arenas, Álvaro Elizalde, Fernanda Villegas y Claudia Baratini y a los equipos ministeriales que lideraron mi más profundo y sincero agradecimiento. Del lugar que yo provengo, sé de la lealtad y el esfuerzo. Sé que las cosas de la vida no son fáciles. Cuentan conmigo, así como yo cuento con ustedes. Y ahora, bueno, vamos a trabajar por Chile. Muchas gracias. La presidenta ha elegido a los mejores hombres y mujeres para esta segunda etapa. Quiero agradecer primero a la presidenta Por la confianza de nombrarme ministro de Hacienda. Estoy muy orgulloso de haber trabajado para el gobierno de la presidenta Bachelet y ella sabe que va a contar siempre con mi lealtad y con mi contribución. Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos. Qué día el de hoy y qué semana, en verdad, la desatada desde el anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de que en 72 horas designaría a un nuevo gabinete. Al final pasaron 107 horas, pero lo cierto es que se designó al gabinete a las 9 de la mañana de hoy con cambios profundos. Nunca desde 1990 un presidente había cambiado su equipo político completo. A los 3 ministros de la moneda y al ministro de Hacienda en un solo cambio de gabinete ocurrió por primera vez hoy, dando cuenta de la profundidad de la crisis en que estaba envuelto el gobierno y la política en general, y también de las soluciones drásticas que aplicó hoy la presidenta Bachelet. Vamos a estar conversando de todo ello con nuestros panelistas, pero partimos, como siempre, con una tradición del programa, la elección de la frase de la semana, la frase más llamativa, la más destacada, de la que más nos vamos a acordar cuando termine este año. Y partimos por un hecho, bueno, totalmente inédito. El miércoles en la noche, en entrevista con Mario Kreuzberger, la presidenta Michelle Bachelet anuncia en vivo y en directo que hay nuevo gabinete. Voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. Ahí está la frase de Bachelet, que marcó probablemente un antes y un después también en términos de comunicación política, con esa forma de dar a conocer el cambio. Las demás frases son de hoy. Una de ellas, de Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista. Le preguntaron por la salida del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Se sabía que Andrade era público partidario de que Peñailillo se fuera. Esto dijo el presidente del PS. A mí siempre me escuchan. Cuando no me escuchan en privado, me escuchan en público, como usted se ha dado cuenta. ¿Cierto? Esa es la frase del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, bastante fuerte. Rodrigo Peñailillo se va de la moneda, se retira del gobierno después de un año como ministro del Interior, pero además casi una década como mano derecha de la presidenta Bachelet. Estas son las palabras al cierre de la gestión de Peñailillo como ministro del Interior. Ustedes saben, yo he trabajado con la presidenta muchos años, en distintos lugares, más de 10 años. Quiero agradecer la confianza depositada por la presidenta en mí. Y de verdad, de corazón, el mayor de los éxitos en el cumplimiento del programa de gobierno. Y quien lo reemplaza es Jorge Burgos, el nuevo ministro del Interior, que dijo poco pero fue significativo. Ocupó varios verbos: oír, dialogar, conversar. Algunas de las cosas con las que Burgos marcó su primera intervención como nuevo jefe de gabinete. Yo creo que este país necesita ministros que escuchemos, que dialoguemos, que tomemos decisiones, y este es un momento de conversar, de oír. Ya vendrá el momento de las respuestas, ojalá lo más certera posible. Bachelet, Andrade, Peñailillo y Burgos, los 4 candidatos a la frase de la semana, temas que comenzamos a conversar con nuestros panelistas: Laura Albornoz, Hernán Larraín, Alberto Mayol y Francisco Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. Alberto, ¿cuál es tu frase de la semana? Mira, voy a elegir una que no me parece de las más interesantes, evidentemente la frase desde el punto de vista de lo que significó la escena de Michelle Bachelet diciendo que daba 72 horas a sí misma para poder tomar las decisiones respecto a todo el gabinete. Es muy relevante, pero creo que hay una señal de futuro muy clara y preocupante a mi juicio, pero muy clara,
de parte de Burgos. Y es que si acaso las reformas fueron lentos durante todo este proceso en llamar al diálogo, a buscar consenso, van a ir más lentos. Que es una cosa que tiene muy contento a varios en el mundo político, de los sectores más conservadores, y por tanto me parece que es muy importante, porque efectivamente eso es la primera señal del rumbo que toma el gobierno de aquí en adelante, que es lo que más nos debería importar. Obviamente quiero hacer simplemente una mención, no a la frase específica, sino que a toda la locución de Rodrigo Peñalillo, que fue muy interesante, a mi juicio lo más interesante de todas las declaraciones del día, pero ya tendremos tiempo de entrar más en detalle sobre eso. Pero me parece que la de Burgos marca una línea que creo que marca el triunfo de la vieja escuela, la vieja guardia respecto a la nueva. Francisco. Bueno, yo suscribo mucho de lo que se ha dicho durante el día. La verdad es que se ha dicho que pasó la retroexcavadora por la nueva mayoría, se ha dicho de que triunfó la concertación. Yo creo que además, junto con el triunfo de la concertación, lo que hemos visto es la vuelta a la tecnocracia, algo que fue muy mal visto por muchos sectores al inicio de este gobierno, y la llegada a Hacienda de Rodrigo Valdés no es más que la vuelta a la tecnocracia, que yo creo que en el fondo es volver esto al esquema del primer gobierno de Bachelet, donde la dupla Velasco-Perelloma, digamos, se parece mucho a la dupla Valdés-Burgos. Con lo cual, creo que, de cierta forma, la mejor frase que uno podría recurrir aquí es parafraseando a Serrat y decir que la nueva mayoría parece estar muerta y enterrada. ¿Con cuál de las 4 frases te quedas? Yo me quedo con las 4 frases, porque en el fondo, pero fundamentalmente con la frase de Burgos, porque en el fondo es lo que refleja lo que te estoy diciendo, que en el fondo la nueva mayoría parece haber llegado, por lo menos como la conocimos, a su término. Laura. A mí, como frase de la semana, la verdad que yo diría que la más nefasta es la de Osvaldo Andrade. Constituye un acto de matonería política, decir, a mí me escuchan o en privado o en público. Eso es lo que yo no quiero escuchar en política, y me sorprende viniendo de él y siendo una persona dialogante. Yo creo que uno tiene que hacerse el examen del azúcar de cuando en cuando, y yo creo que él francamente está con el azúcar alto. Porque no es la primera intervención. Yo se lo había advertido la semana pasada de que es necesario tomar pausa. Entonces me parece una actitud innecesaria, agresiva. Al contrario, Celso, sí me parecen todo el relato de Rodrigo Peñalillo, una persona a quien estimo y quiero mucho, y que dejó su cargo con palabras y con actitudes de hombre correcto, de un político con futuro, que habló y dijo del lugar de donde yo vengo. Y eso tiene que ver con el origen de fuerza con el cual yo me siento absolutamente interpretada. Todo su discurso me interpreta, y me gustó cómo salió, como lo hizo él, como lo hizo Álvaro Elizalde. Son personas de Estado que actuaron correctamente, y es lo que corresponde. La ministra Fernanda Villegas igual. Yo creo que en esto fue una transición de un gabinete a otro muy, muy pasiva. Yo el tema de la tecnocracia me lo compro relativamente. Estuvimos lleno de tecnócratas. Lo dejamos para después, me parece muy bien. Pero en resumen, yo creo que por frase, por mala, la frase de Osvaldo Andrade. Hernán. Yo, una mención honrosa a la presidenta Bachelet. Yo espero que sea la primera y la última vez que un presidente, digamos, o presidenta haga un anuncio en un programa de televisión de esa naturaleza y que se vuelva a la forma republicana. Creo efectivamente que Osvaldo Andrade, no sé si es azúcar, pero algo le pasa. Mi impresión es que como se está yendo del PS, quiere salir, digamos, con altisonancia. Esa es mi lectura. Pero bueno, me voy a quedar con la frase de Peñalillo, porque yo tengo la impresión que lo más significativo del día de hoy es que hay algo que muere, hay algo que termina, hay un proceso que se llamó Nueva Mayoría que llega a su fin, y creo que Rodrigo Peñalillo de alguna manera es el niño símbolo de ese proceso. Efectivamente, Burgos es la vuelta de la concertación, y eso habla de alguna manera, aunque sea paradójico, más bien de lo que viene a continuación. Pero respecto de lo que estamos viendo y analizando de las últimas horas, creo que la frase de Rodrigo Peñalillo, y no particularmente sobre el tema de la meritocracia, creo que eso no fue lo que fracasó hoy. Lo que fracasó más bien fue un proyecto, una cierta lógica refundacional, y en las palabras de Peñalillo creo que están bien reflejadas. Ahí están las votaciones. Ustedes, como siempre, son los que deciden cuál es la frase de la semana. Aquí hemos visto expresado de dos maneras por Francisco y por Hernán esto de la muerte de la nueva mayoría. ¿Murió hoy la nueva mayoría, Alberto? Sí, yo creo que sin duda fue un aborto antes de la ley de aborto.
Ilegal, por tanto, podrían pasarlo por los tribunales. Pero fue brutal, porque la nueva mayoría no había terminado de nacer, porque la nueva mayoría tenía que... Y por eso es interesante que cuando supuestamente muere la concertación, haya habido muchos que hayan decidido no enterrarla, sino que simplemente congelarla, porque efectivamente lo que hemos visto es la emergencia post-campaña. La nueva mayoría sirvió como un gran relato de elecciones, pero apenas acabaron las elecciones, volvieron a buscar, digamos, lo suyo y a tratar de estructurar una lógica que además no tiene ninguna posibilidad de futuro. Lo más llamativo, a mi juicio, es que esto no tiene posibilidad de funcionar, porque Michelle Bachelet ya le pasó la vez pasada. Esta vez tomó la precaución de convocar a gente de ella, del núcleo más duro de ella. No le permitieron dejar a Javiera Blanco en su primer gabinete, pero más o menos tuvo el gabinete a su merced. Sin embargo, ahora saca directamente, ni siquiera los deja refugiados en algún lugar, ni trae gente más cercana, los saca completamente a los 3 hombres que estaban más cerca de ella en la campaña, los deja en descampado, da una señal pésima respecto a los que quieran trabajar con ella como proyecto más bien del núcleo bacheletista, da una señal espantosa en ese sentido. Y la verdad es que la situación de Peñalillo, y yo ahí discrepo mucho con lo que dijo Peñalillo, o sea, desde el punto de vista de cuál es el trasfondo. Peñalillo, primero, habla de la lealtad. De donde yo vengo, dice, hay lealtad. Estaba diciendo claramente que aquí no hubo lealtad. Dice luego, ya, en el poco tiempo que yo estuve, hice 3 cosas que en 25 años nadie hizo. Y luego dice, y ahora les toca por hacer 3 cosas harto grandes y a ver si las hacen. No es precisamente la frase más anodina, irrelevante, ni nada por el estilo. Es también un emplazamiento. Él dice, a ver, momentito, ojo, que esto que tanto critican, nosotros hicimos lo que estaba en el programa. Tú eres un intérprete abusivo, de las palabras. Te estás interpretando de una manera. ¿Sabes? Se conoce como una técnica que se llama análisis de discurso. Pero también se conoce como interpretación grandilocuente, porque tú te estás dando sentido a la palabra. No hay ninguna tipificación para ese delito, Laura. Pero Laura, veamos lo que dice Alberto. ¿Es esto la muerte de la nueva mayoría? ¿Se acaba la idea o la organización de alguna manera creada en torno al bacheletismo? ¿Pero por qué se hace esa afirmación si lo que tú tienes, en definitiva, es un cambio de gabinete tal como se había esperado, con una presidenta que coloca en cargo, entre comillas, relevante a quienes pueden negociar con el Parlamento, donde están señaladas las principales reformas que se vienen para futuro? Lo que está poniendo son 3 personas que fueron ex parlamentarios para facilitar el diálogo con el Parlamento y justamente sacar reformas, entre ellas la del proceso constituyente que se viene para adelante, la reforma educacional que no está adelante. Feliz de la vida. Tendrá que hacerlo, porque ella también había dicho que los que integraran el gabinete ahora tienen que ser personas 100% comprometidas con el programa. Y yo lo vi en defensa, pero lo vi muy cómodo Jorge Burgos. De no haber estado cómodo, se hubiese ido para otro cargo. A ver, Francisco, porque el programa sigue tal cual, y la presidenta habló del programa también hoy día, que el programa hay que mantenerlo. ¿Se puede decir que se murió la nueva mayoría? Sí, yo digo que se murió la nueva mayoría y no solo está muerta, está enterrada. Ahora, ¿eso significa que hay que reflotar la antigua concertación? Yo supongo que no. O sea, lo que corresponde es, en el fondo, lo que en España se está hablando, lo que pasó un poco en Inglaterra, del cambio sensato. Si lo que pasa es que la nueva mayoría, a mi juicio, reflejaba un cambio que tenía bastante de insensatez. Yo sé que podemos discrepar aquí respecto a ese punto, pero yo creo que al mismo tiempo que a sectores de la derecha, sectores conservadores, el empresariado esté descorchando champaña, me parece también míope, porque yo creo que la sociedad chilena no está para contener todos los cambios, no está para decir aquí por fin se acabó todo lo que venía en el programa. No, yo creo que muchas de las cosas que decía el programa son razonables. La Constitución hay que modificarla, pero sin embargo, empezar a levantar quimeras de asambleas constituyentes o utopías colectivas, creo yo que eso murió. Y por lo tanto, lo que corresponde ahora es no volver a la antigua concertación, sino que supongo yo que será una especie de tesis hegeliana, digamos, que de dos antítesis surgirá una nueva se podría pensar en NAN que aquí lo que hay es el mismo programa, pero con gente tal vez más experimentada, que pueda ser más hábil, digamos, a la hora de lograr lo que tal vez otros no pudieron hacer? No, tengo la impresión de que las características de este cambio hablan de un cambio de ruta súper profundo y una vuelta a una visión de la política respecto a cómo la concertación la entendió. Creo que el cambio
más evidente es un Jorge Burgos, ¿cierto? Que viene a ponerle moderación, que viene a escuchar, que viene a dialogar y que, de alguna manera, más allá de imponer las mayorías y la retroexcavadora propia de la nueva mayoría, más bien viene a rescatar el espíritu de los consensos. Esas son las primeras declaraciones que él hace. ¿Qué pasa en Hacienda? En Hacienda hay un perfil que evidentemente vuelve a priorizar el crecimiento y la recuperación de las confianzas con el sector privado. También muy característico de la concertación. Hay una nueva agenda, producto de la crisis de financiamiento de la política, que va a tener que hacerse cargo, ¿cierto?, este nuevo gobierno. Y de alguna manera, todas las señales, el haber puesto a dos comunistas, digamos, y de alguna manera dejar tranquilo a ese factor que evidentemente tensiona a la hoy nueva concertación, sería que buscarle un nombre, hacen bastante evidente que lo mejor de la Constitución está de vuelta y la nueva mayoría como proyecto refundacional, modelo alternativo, se acabó. Nueva mayoría, ¿cómo le estamos buscando nueva nombre? Concertación. Nueva mayoría concertacionista. Nueva concertación minoritaria. No, pero fíjate que el ver... No, sinceramente a mí me pasa que yo siento que aquí yo si tuviera algo que decir, porque tengo que decirlo, no puedo evitarlo, es claramente a mí me... yo pienso que se podría haber hecho un mejor esfuerzo en colocar mujeres y claramente el no tener mujeres en el comité político, a mí me pasan cosas con eso. Yo entiendo que siempre es una dificultad que los partidos políticos, encontrar personas que los partidos promuevan para esos cargos, pero a mí me parece que el haber colocado a 3 exparlamentarios, insisto, como tan renombrados y reconocidos por todos los sectores, como Burgos, Díaz, Insunza, es un plus que le añade un mejor diálogo con el Parlamento y también con los partidos políticos. Me parece, desde ese punto de vista, una estrategia interesante. Ahora, respecto a la tecnocracia, solamente un punto. Recién hablábamos de que la llegada de Valdés a Hacienda es una señal de tecnocracia. A mí me parece que el ministro Arena tenía suficientes diplomas para colgar en su pared que hablaban de su expertise técnica y que en él primó otro tipo de factores que no logró enganchar con el sector empresarial, que a lo mejor la misma reforma tributaria desalentó su actitud y vemos esta intervención. Pero si yo quiero hacer un solo diagnóstico, a mí me preocupa, yo no sé si es negativo o no, pero esta suerte que antes a lo mejor lo jugaban un poco, o en otras épocas lo jugaban los militares, determinados sectores, y el empresariado juega un rol será ante la ausencia de la oposición, ¿no? Muy preponderante a la hora de marcar hitos frente a un hecho político. Están saliendo ramitas verdes, no estábamos de acuerdo con la reforma tributaria. No nos parece la Asamblea Constituyente. ¿Los empresarios sacaron arenas? A mí me parece que los empresarios están ejerciendo un rol que aleja mucho de lo que uno espera que haga el sector empresarial y que se aleja mucho este empresariado más duro, este empresariado poco dialogante, este empresariado que tiene además una yaya porque no ha respondido. Yaya se dice cuando tiene heridas, ¿no? Cuando no ha respondido de estos errores del caso Penta, de los fraudes en materia tributaria. ¿Con qué moral viene a exigirnos a la clase política una conducta que debiese ser recíproca, ¿no? De diálogo recíproco. ¿Francisco? No, yo creo que el empresariado siempre ha querido influir y en el pasado influyó mucho más de lo que ha podido influir ahora. Y yo creo que el empresariado hoy no tiene ningún poder frente a una nueva mayoría mayoritaria. Ahora, lo que pasa es que yo creo que el ministro Arena tuvo un problema de gestión relevante. O sea, hoy los números de la economía son relevantes y eso no se le puede atribuir a poco menos que un boicot de los empresarios. Esa es la realidad de la calle. Y sin embargo, creo que la llegada de Valdés, en el fondo, lo que hace es volver a los números y dejar un poco la política, que curiosamente Arena era su expertise, era por lo cual todo el mundo decía lo va a hacer bien, y sin embargo tampoco mostró habilidad política, entonces tuvo un doble problema. ¿Crees que vuelve la tecnocracia efectivamente, Alberto? No, yo creo que no hay ninguna posibilidad de aquello. Por eso digo, esto es un fenómeno muy típico de las crisis, que la gente se afirma en el pasado y es una forma también de morir, porque aquí se habla mucho del diálogo. ¿El diálogo con quién? Si el diálogo que tienen que hacer hoy día la élite política, que tienen a los partidos con el 3% de apoyo, no tal pie, los partidos hacen este gabinete, resulta que tienen el 3% de apoyo. Bueno, esos partidos tienen que ir a buscar gente afuera, ¿ya? Y resulta que ese diálogo no se está haciendo. Y cuando dicen que la Asamblea Constituyente es como una especie de enfermedad, digamos, ¿ya? Habrá que recordarles que la Asamblea Constituyente fue lo que le dio una utopía colectiva, qué asco, digamos, qué horror. Pero bueno, la cosa es que las asambleas constituyentes se fundamentan en el origen de la modernidad en política. O sea, es el fundamento último de la democracia moderna. Entonces, estamos hablando de que aquí el nivel de exasperación
con un proyecto que tiene una lógica obvia. Hay un problema de legitimidad. ¿Dónde vas a ir a buscar la legitimidad? A la ciudadanía, no puedes buscarla en otro lado. Creer que este golpe de efecto va a tener la legitimidad que está buscando el sistema político es absurdo. Yo creo Alberto, mirado desde el otro lado, por ejemplo, Jorge Insunza, el nuevo secretario general de la presidencia, él había afirmado, había llamado incluso a movilizarse, a manifestarse por la Asamblea Constituyente. Bueno, pero tendrá que alinearse con lo que el programa y lo que el gobierno está trabajando. El gobierno nunca ha estado trabajando, si bien... Pero no mantiene estas dos líneas un poco, poner a un conservador como Burgos y alguien establece otra línea como Insunza. Sabemos, porque Burgos pertenece a un partido, donde la Asamblea Constituyente está en sus bases programáticas, recuérdalo. Sí. Aunque a uno no les guste o no y tú los clasifiques muy bien, porque en eso eres muy experto en determinados grupos, nosotros la democracia cristiana tiene aprobada la Asamblea Constituyente en sus bases programáticas. Bueno, pero resulta que el gobierno ha dicho claramente que va a llamar a cabildos, que va a llamar a diálogos, pero nunca ha dicho que esos diálogos van a ser concurrentes para poder generar un vínculo con la decisión última. Por tanto, evidentemente me parece que no hay asamblea. Yo creo que el asunto es bastante claro. Aquí lo que ha pasado es que triunfó un diseño muy bien hecho de los sectores conservadores, muy bien hecho, tras bambalinas, sin ninguna luz, que se fue diseñando toda esta idea de que la nueva mayoría era un proyecto más bien electoral, un proyecto que tenía un programa de gobierno elusivo, un proyecto que se define como un contrato de arriendo, según Gutenberg Martínez, que tiene fecha de caducidad y que además no necesariamente obliga a generar una conservación de dicho contrato. Todo eso, ese grupo, el grupo más conservador, es el que ha triunfado, y Michelle Bachelet es la gran derrotada. Michelle Bachelet queda con una debilidad enorme, y lo que hizo raya con la locura. O sea, cómo saca todo la gente... Me parece que decir toda la eso gente que ha de trabajado, toda la gente que le dio el apoyo a ella, toda la gente que le dio la lealtad a ella, que construye su núcleo duro. No hay ningún político en el mundo que haga eso. No existe político en el mundo que vaya y diga, saquen a los leales, ¿ya? Y traigan a los que me hicieron imposible las reformas. Es la locura máxima. Perdóname. Hay que hacer un contrapunto, porque creo que hay un punto en lo que dice Alfredo, Alberto Mayor. Yo creo que la presidenta demostró gran pragmatismo. Y así como hizo un cambio de personas, efectivamente, que tienen un sello distinto, más concentracionista que propio de la nueva mayoría, efectivamente no son amigos que le hayan acompañado cercanamente en los últimos años y por tanto parte de su círculo más íntimo. Hay una decisión política de la presidenta de entregar poder. Jorge Burgos es la mejor demostración de eso. Lo propio ocurre con Hacienda, donde no es precisamente ni parecido a la relación que tenía con Arenas, la propia presidenta. Por lo tanto, hay un pragmatismo propio de una presidenta que veía los números y veía una cierta realidad, Alberto, porque, ojo, ¿cuál es la realidad? Que las reformas que se hicieron en el primer año si esto es un problema, gozan de muy mala salud. Perdón, si esto es una crisis de la UDI que el gobierno se importó, si esto es una locura, si no puede ser. Y quiero llegar al tema de la legitimidad, porque en eso sí estoy de acuerdo contigo. Este cambio de gabinete no va a arreglar el problema de la legitimidad que tiene el sistema político y la presidenta en materia de credibilidad y confianza frente a la ciudadanía. Lo hemos hablado antes, creo que eso sigue en pie. Y eso es una demanda para el nuevo gabinete y en general para todos los sectores. Pero aquí, efectivamente, respecto al punto anterior, la presidenta operó con pragmatismo, sacó a los cercanos y más leales y hizo un diseño político para mantener un nuevo equilibrio y recuperar de alguna manera un gobierno que había perdido todo rumbo. Sí, yo encuentro, como dice Hernán, que si tú asemejas a locura con osadía, sí es un acto osado. No. Pero yo no creo que es ¿Cómo debilitarte locuro, va a ser inteligente? Yo no creo que sea una locura esta actitud pragmática de sacar efectivamente a las personas, como dice Hernán, más cercanas y tomar la opción de poner aquí a personas que efectivamente puedan abrir espacios como Valdés, fomentar el diálogo. Y el diálogo no significa necesariamente retroceso, porque uno no podría pensar... Yo cuando reviso la historia de Jorge Burgos no necesariamente pienso en un hombre que sea opositor a las transformaciones. Es un hombre que apoyó reformas importantes en Chile, fue parte importante diputado durante los 20 tantos años de la concertación. 8 años fue bueno, 8. Pero tuvo un rol importante porque fue su secretario del Interior, ¿no? Y fue jefe de gabinete en el primer periodo con Kraus. O sea, conoce desde dentro cómo funciona toda esta máquina y los procesos que han llevado, los procesos que de cambio mal o bien se todo gestaron. Esto que conocen por dentro no hicieron esta crisis, transformadores, habrá que decir. Sí, pero
lo que estoy diciendo yo es que tú lo tenías en tu gabinete y lo que hace es trasladarlo de defensa a interior en una apuesta por remodelar un equipo, como dice Hernán, que era de su absoluta confianza, a uno que parece ser más lejano, pero que efectivamente intenta Laura, este propósito de recuperar esta credibilidad y también recuperar el rumbo en lo que tiene que ver con las encuestas y también el avance de las reformas estructurales. Muy simple. Aquí, la democracia cristiana, parte importante de ella, se dedicó a letargar el proceso de reformas, a decir, mire, hay que ver esto, hay que tener cuidado, no hay que pisar los huevos, esta cosa hay que hacerla lento. Todo ese proceso generó mucha incertidumbre y todo eso generó muchos problemas. Ese mismo partido, que resulta que puso bastantes trabas al proceso, resulta que no se lleva ninguna de las víctimas. Y todo lo contrario, incluso un ministro que está impugnado por 2 casos, no por uno, ¿ya? Que era como uno de los hombres fijos que iba a salir sí o sí, no sale. Y sale Elizalde, que estaba mirando su computador pensando que seguramente él no tenía ni arte ni parte en todos estos problemas. Sale Elizalde, porque tú Arena Arena estaba debilitado porque no supo hacer bien la reforma tributaria. Peñalillo estaba debilitado por el último caso con Martelli. Pero Elizalde, ¿qué le tocaba? ¿Y por qué entonces Undurraga no? ¿Por qué la ADC queda más fuerte, siendo que es un partido que objetivamente ha estado más bien en contra, en gran medida, de todo el ciclo de proceso? Y tiene el apoyo que tiene en el Senado y la Cámara de Diputados. Tú no puedes desconocer efectivamente el apoyo en el Parlamento y la necesidad pero tú vas a construir un proyecto político, se llama Nueva Mayoría, con el cual ellos no están de acuerdo. En el proyecto colectivo, esos votos son necesarios y lo han sido en la aprobación de todas las reformas que se han realizado y de la cual hablaba el ministro Peñalillo hasta el 31 de enero. Entonces tú no podrías prescindir de ese partido político a la hora de renovar pero tú no llamas a lo que te nominaron para el otro lado, por favor. ¿Cómo lo vas a llamar? Esa impresión de Donillar no. Aquí fracasó el proyecto de la mayoría, fracasaron sus reformas, fracasaron cómo se llevaron adelante la negociación en el Parlamento, por eso causaban de mala salud y la última crisis política terminó de echar abajo todo. O sea, yo creo que las diferencias que ustedes tienen respecto de la DC, el rol que jugaron de hacer más lenta la reforma, creo que no se hace cargo de un problema mucho más estructural. Un equipo político que llevó a la deriva un proyecto que, no tengamos mala memoria, hace un año había arrasado las elecciones, que tenía mayoría en el Congreso, que logró aprobar su reforma exitosamente en su primer año, que se fueron en enero de vacaciones, pero bailando. Y hoy día, un mes después, estamos viendo la vuelta de la concertación. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alberto en una cosa, que la ADC es la gran ganadora de esto. Sin duda que es la gran ganadora porque no sufrió nada y ganó mucho. Ahora, donde sí estoy muy en desacuerdo es que obviamente los cambios tuvo que hacerlo Bachelet por la calle. Y lo digo irónicamente, por la calle, porque la calle no salió a la Alameda, sino que salió a Dimarca, a la encuesta CEPA, a Plaza Pública. Es decir, la calle procesada a través de las encuestas fue la que terminó llevando esta situación. ¿Cuál era la alternativa que tenía Bachelet? Bueno, meter al gobierno al búnker, digamos, y no sé, atrincherarse adentro de un búnker para esto. La realidad, la fuerza de la circunstancia... ¿Por qué Piñera no lo hizo? Bueno, Piñera sí lo hizo. Piñera hizo un cambio trascendental en el momento cuando saca a Ana von Baer y después cuando saca a gratuita. ¿Qué fue lo que hizo? Usando la calle, usando las encuestas, usando las calles llenas. En ese minuto trajo a los políticos. ¿Qué fue lo que hizo? Sacó a Gespeter y lo mantuvo en el gobierno y sacó a su mejor amigo y trajo a su primo hermano. Se proveyó de alguien aún más cercano. Eso fue lo que hizo Piñera. Sí, pero tenía un cambio bien radical en la forma de conducción, ¿cierto? Uno era un capital político mucho mayor que el otro. Y yo creo una cosa más, es decir, que creo que esta discusión interesante entre Laura y Alberto es lo que vamos a ver en los próximos 3 años. Porque hoy vamos a ver una nueva mayoría, creo yo, o una nueva concertación. Yo me quedo con ese lema, digamos. Me gustó el nombre. Yo creo que vamos a tener una nueva mayoría, nueva concertación, o como se llame, muy tensionada internamente. Creo que se acabó la paz al interior de la nueva. Ahora se acabó la guerra. Esta guerra ya venía hace rato. Lo que pasa es que era sorda. Lo que pasa es que ahora ya ganaron. En todo el proceso de investigación que yo hice para mi libro, que tú de hecho lo conoces, en ese libro yo llego a la conclusión de que sencillamente ya ganaron, en ese momento que hago la investigación, ya ganaron los conservadores. ¿Pero qué podía hacer Bachelet con 27% de apoyo, 28% de apoyo y con una economía que está realmente en una situación compleja? Mira, cuando la economía en situación compleja era algo que venía dado, o sea, eso era un dato. ¿Ya? Toda esta idea de que los indicadores estaban bien, pero lo que pasa es que fue una mala gestión del gobierno es falso. El cobre estaba en 3,6 y está en 2,8. O sea, de verdad,
país minero el 20%, este país vive de eso. Así que ese era un factor económico importante. Michelle Bachelet tenía todo por hacer por delante porque ella lo que quería hacer este gobierno y el anterior era su proyecto político. Y no lo hizo, lo dejó de lado y se quedó para la historia con solo 2 cosas. La mujer presidenta y 2 veces en el gobierno. Ya está, se acabó, no hay más apellidos. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Ya estamos de vuelta con el debate en CNN Chile. Hernán, ¿hay nueva mayoría, hay nueva concertación? ¿Qué más hay en esta sopa? No, yo creo que evidentemente que nace una nueva tensión. Yo creo que es muy interesante. Tengo la impresión de que la nueva mayoría fue exitoso para ganar una elección, pero la elección finalmente la ganó Bachelet. Se habló mucho del programa, pero finalmente era la biografía de Bachelet la que tenía la relación con la ciudadanía y la que tenía el afecto y los votos. Tengo la impresión de que las reformas no gozaron de toda la confianza o credibilidad que muchos pensaron. Creo que fue sobreleído el movimiento del 2011 y que Chile había cambiado radicalmente y que había una ciudadanía que pedía un modelo distinto para el país. Hoy se demuestra de que la ruta que estaba llevando Chile era sensata, era evidentemente con reformas, una ruta de progreso. Mi impresión es que eso es lo que tiene que estar volviendo, lo que alguna vez se denominó el mundo más bien autocomplaciente. Creo que hoy día los grandes derrotados son los autoflagelantes, son aquellos que se quejaron del modelo de desarrollo que estaba teniendo Chile. Quiero ver qué va a pasar con ciertas facciones del PS, los Revolución Democrática, el Partido Comunista y ciertos actores que de alguna manera fueron muy críticos a la concertación. Y que hoy día se dan cuenta que volvieron a convivir, digamos, con la sombra de siempre. Y que perdieron 20 años porque podrían haber estado antes, entonces. O sea, ¿Para qué tanto estuvieron, se quejaron, fueron muy exitosos en darle contenido a una campaña y sin embargo al año todo eso se cae y se vuelve a la fórmula que también desarrollaron durante 20 años. ¿Recurre la presidenta a lo que ya conocía de su primer gobierno, a poner un DC, un político de experiencia, digamos, demócrata cristiano en el interior, alguien más bien tecnocrático en Hacienda? Es la fórmula que más o menos ocupó en el primer gobierno, ¿no? ¿Vuelve a eso? Yo tengo la impresión que lo ocupa. Ahora, yo me pregunto si esto sirve para el propósito final. A mí me interesa poco, yo encuentro interesante este análisis, me parece súper atendible las opiniones que aquí se han señalado, pero para el efecto político, a mí me interesa si con esto se logra el propósito, que es que, en definitiva, el ciudadano común y corriente que ve este cambio de gabinete, que ve toda la puesta en escena alrededor y todo lo que ha pasado, ha evolucionado para llegar a esto, efectivamente va a poder cambiar y traducirse el día de mañana en que de una vez por todas la universidad que le habían prometido gratuita va a empezar a ser gratuita. ¿Y cuándo? Si efectivamente la reforma tributaria va a establecer alguna especie de equilibrio o el 1% de la población va a estar concentrado a partir del 1,5 millones o del 1.300.000 para arriba, y cuándo se va a producir el cambio. Si la ficha de protección social, sí, pero los efectos todavía no lo hemos visto. Si la ficha de protección social se va a cambiar y la gente o va a seguir esperando haciendo colas para poder readecuar. Entonces yo creo que lo que más le importa a la ciudadanía, aparte de lo que a nosotros nos produce, entre comillas, un poco de placer político, que tiene que ver con este diálogo, ¿no? ¿Quién pone? ¿Por qué lo pone? ¿Por qué saca al otro y mueve a este de acá? Es interesante, pero en estricto rigor, ¿en qué le cambia la vida a las personas, a los que viven en regiones, a las poblaciones? No hablamos de nada, el tema de la regionalización, no, pero de verdad es que tiene que ver un poco con el sentido de la política también. No es que se haya parecido, me parezco. Me parezco. Dijiste lo mismo. Dijiste lo mismo. Pero yo me maquillé. Los problemas reales. No, pero estoy hablando en realidad estoy hablando de en estricto rigor, cuando Michelle Bachelet dice gratuidad a la educación, lo que la gente espera es no tener que pagar 3 universidades de sus hijos. Como me decía el otro día la Loreto, me decía el otro día pago 1,5 millones en universidades. Entonces dice, ¿cuándo yo empiezo esta reforma que prometió Michelle Bachelet? ¿Cuándo yo dejo de pagar este 1,5 millones mensual? Y eso se preguntarán muchos padres de clase media. Entonces esto se va a revertir frente a tu pregunta, Hernán, y le va a dar lo mismo el nombre que tenga nueva concertación mayorista o lo que sea, y le va a dar lo mismo que si Burgos es o no conservador o lo que sea, cuando efectivamente le llegue la noticia de que la mensualidad de 1,5 millones de sus 3 con la universidad no va a tener que pagar nada más. ¿Hay más condiciones para que se logre esos objetivos que con el anterior? Si la reforma está iniciada, ¿tú crees que la presidenta va a echar un paso atrás, cambiando gabinete y decir, no, yo voy a renunciar a la reforma educacional? ¿O que la presidenta no va a hacer el proceso constituyente? ¿Te cabe alguna duda? En la reforma tributaria se dieron varios pasos atrás. Una cosa es lo que salga en el programa y luego puede irse
diluyendo un poco, negociando, parlamentaria conversando. genera sin duda alguna, porque sería yo inocente pensar que las cosas entran al Congreso y salen tal cual las manda el Ejecutivo. Nunca ha sido así. No lo fue con la ley de afiliación, con la ley de matrimonio civil, con la de acoso sexual, con ninguna ley de las que yo me tocó conocer y con la de más feminicidio. representativas que menos. Debería, porque deberían los ciudadanos cumplir un rol más importante. Francisco, ¿qué va a pasar con las reformas? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, yo creo que se van a hacer, pero se van a hacer moderadamente. Y aquí, en el fondo, el hecho de que esté Valdés en Hacienda, para mí es prueba de que esto se va a hacer de una forma muy sensata, y creo que lamentablemente los números no cuadran. O sea, aquí hay que aplicar cabeza fría y darse cuenta que a todos nos gustaría que la educación fuera gratuita, a todos nos gustaría que las pensiones fueran más altas, sin duda, pero como la plata no crece en los árboles, entonces el rol del ministro de Hacienda histórico ha sido tener que sumar y ver hasta dónde alcanzan las platas. Y yo creo que las platas no alcanzan. Entonces eso puede ser una fuente de tensión, porque cuando en el fondo, por eso a eso me refería yo con la utopía, cuando íbamos todos detrás de esto que iba a ser el mundo feliz, el paraíso, y nos damos cuenta que no cuadran las cifras, entonces alguien tiene que poner el freno. Y yo creo que se van a hacer las reformas, pero se van a hacer con el freno puesto. Ok. Algunos nombres y algunas controversias que ya aparecen en el nuevo gabinete. Jorge Burgos, sabemos, el nuevo ministro del Interior, hay que empezar a acostumbrarse a los nuevos cargos. Jorge Insunza, diputado del PPD, asume como secretario general de la presidencia. Él tiene un currículum bastante extenso, una persona bastante reconocida, parlamentario, pero también fue gerente de Imaginación, la empresa de lobby de Enrique Correa, que ha representado a SQM y a Penta, entre otros. ¿Es un factor eso? Está representando. Sí, claro. Bueno, pero él ya no está, me refiero a que él estuvo hasta el 2013. ¿Es un factor? O sea, hoy día evidentemente es un factor. Imaginación, con esa sola C, dieron vuelta completamente a la izquierda y acabaron con toda posibilidad utópica de imaginación justamente de parte de la izquierda. Transformaron a la izquierda directamente en un activo fijo para el empresariado. Por tanto, creo que no es menor el hecho de que haya trabajado con Enrique Correa. Creo que Enrique Correa se transforma además en un actor muy relevante luego de estar muy complicado pocas semanas atrás por todo lo que estaba pasando en SQM. Y resulta que no solamente sobrevive a la crisis en SQM hasta el momento, sino que además entra en el gobierno con buenos nombres, que es lo que más le importa a él. Redes, los nombres que importan, estar donde se debe estar. Y sin duda en este caso él ha logrado penetrar la zona más poderosa del país. Y para él es una gran noticia comercial, política, de todo tipo, porque le permite además, y además esto significa una cosa muy simple, el articulador Enrique Correa articula el mundo privado con el público. Por tanto, detrás de él lo que viene es también la articulación del mundo privado, que no tengo ninguna duda que tuvo mucho que ver, y ya lo señaló Laura, de hecho, tuvo mucho que ver con la designación de algunos de los ministros, por lo menos. Yo tengo la impresión de que, evidentemente, que Enrique Correa hoy día puede tener una mejor posición respecto de sus intereses, público, más bien privado, desde lo público, pero creo que hay una cuestión bien de fondo. Creo que la crisis que está viendo la política, que hoy día está teniendo un balón de oxígeno, ¿cierto?, por el cambio de gabinete y nos da tema, por poder tratar de entender lo que significa esto, pero los juicios continúan. Las querellas de impuestos internos continúan, la formalización de otros políticos van a seguir igual, podrá tener Enrique Correa los mejores puentes con la moneda, digamos, pero la capacidad del sistema político de contener la crisis respecto del financiamiento, pretender que las instituciones no funcionen. De hecho, yo creo que en parte la caída de Arenas se debió a las últimas informaciones que conocimos respecto de presiones que estaba viviendo impuestos internos. Por lo tanto, Martelli va a ser querellado y, por lo tanto, la nueva mayoría va a tener que seguir administrando la crisis, todo el sistema político administrando la desconfianza de la ciudadanía, y un cambio de gabinete no va a resolver eso, y ese punto es fundamental. Lo próximo que vamos a ver es la caída de Pizarro. Yo creo que es insostenible la permanencia de Pizarro, tal como era insostenible la permanencia de Peña y Lillo. O sea, esto es prolongar simplemente días o semanas. Pero perdón, ¿no se fortalece cuando la democracia cristiana sale de alguna manera por arriba del cambio de gabinete? Porque en el fondo aquí lo que más castigó a la ciudadanía es la mentira. Si lo de Peña y Lillo no era tan terrible, sonaba feo, se pudo haber hecho mal, pero en el fondo era el financiamiento para la pre-campaña. Si eso se hubiera explicitado en un principio, no habría habido tanto problema. Si el problema vino una mentira con otra mentira, que lo mostré el informe, que no lo mostré, mostró el informe, estaba plagiado, eso es el problema. Y creo que lo de Pizarro, las explicaciones
explicaciones son totalmente infantiles y por lo tanto necesariamente Pizarro tiene los días contados. Nada de eso pasó en la ciudadanía. Lo que pasó efectivamente en la ciudadanía fue que vieron que Michelle Bachelet dijo que el culpable de todo, de un modo bastante directo, diría yo, fue Peñalillo, que le habían asesorado mal. Pero cayó 18 puntos en honestidad en una sola semana. Solo Cabal. Solo Cabal. Eso es parte del problema. El caso Cabal es lo que lo golpea duramente. Y lo que lo golpea duramente, además, la semana anterior, habrá que decir que Dávalos no fue muy astuto en muchas de las cosas que hizo, pero la venganza contra Peñalillo fue buena. O sea, fue y mandó a su ex asesora principal a darle durísimo y a decir que la tesis central, que hasta donde yo sabía, por lo que había aparecido en prensa en su momento, era justo la historia contraria, que Peñalillo estaba preocupado, que había llamado mucho a Caburga, qué sé yo, y se traduce esto en la historia totalmente inversa, de que Peñalillo prácticamente dijo que esto era un tema que él lo iba a arreglar, que era un superhéroe, que no había problema, no se preocupara, señora, quédese por allá, y resulta que terminamos en esta crisis. Pero la verdad Alberto, pero la verdad que la actuación de Peñalillo fue una chambonada tras otra en las últimas semanas. Pero está lleno de tipos que han negado y después los vieron pillados. Si no, eso no estamos hablando, todos tratan de... Me encantaría que fuese distinto, pero la verdad es que lo que hemos visto es, todos han hecho exactamente lo mismo. El caso de Peñalillo es un caso de tercera división para efectos prácticos, o sea, no es un caso principal. Y de hecho, por eso hay que levantar la tesis. Una cosa es que uno le convenga que no sea así, pero otra cosa es que... a mí no me conviene, pero levantar un poco y que en las declaraciones de Peñalillo, que entre paréntesis a mí no me gustaron nada, yo creo que cuando uno lo despiden como ministro se tiene que ir como Elizalde, agradecer y tomarse el metro. Ahora, lo que pasó es que Peñalillo lo que dijo cosas. Claro, pero lo que trató de levantar es el femicidio social, entre comillas, o no sé cómo se llame. Es decir, que en el fondo de donde yo vengo, o sea, como que aquí hubo una cosa clasista, y yo creo que no es así. Yo creo que su actuación, desde Cabal en adelante, ya se hacía insostenible. Y por la misma razón es por la que yo creo que Pizarro en la ADC también es insostenible. Es cosa de tiempo, hay que sentarse a esperar. Y esto también, este cambio de gabinete se da en un contexto de una relación bastante escandalosa, que es el reportaje de CIPER, que probablemente en otro contexto tendría mucha más relevancia en nuestra conversación. El cambio de gabinete un poco lo tapa todo, que son las presiones desde la moneda sobre impuestos internos que tienen consecuencias bien graves. Significa que al subdirector jurídico de impuestos internos se le quita la facultad de presentar las querellas, la toma personalmente esa facultad el director de impuestos internos, Michel Jorrat. Eso posterga hasta hoy la presentación de las querellas contra Jovino Novoa y Martelli, y además es el propio Jorrat el que termina tomando las decisiones sobre la querella contra Martelli, pese a que Jorrat había dicho que se iba a inhabilitar en lo que tuviera relación con él. Ahí aparecen Arenas y Peñalillo cuestionados y ambos se van luego en el cambio de gabinete. ¿En qué situación queda esto y en qué situación queda impuestos internos también, ahora con nuevo jefe, porque el nuevo ministro de Hacienda? Yo creo que esa es una gran pregunta. Tengo la impresión de que hay un desafío, de hecho, para el nuevo jefe. Creo que Valdés se lo daría un poroto si fuera capaz de sacar a Jorrat. A pesar de ser ratificado por la propia presidenta hace pocas semanas. Pero una manera de poder recuperar la institución, de que demuestre liderazgo y decir, aquí mando yo, y que además se permita confiar efectivamente en el sistema político, porque permite que las instituciones funcionen, se le abre entonces a Valdés una tremenda oportunidad en ese sentido. Además, ahora, perdón, es menos grave dejar que caiga Martelli, porque ya no está en el gobierno Peñalillo. Perdón, que caiga Martelli, me refiero, que se acabe cualquier protección hacia Martelli, porque ya no está Peñalillo en el gobierno, y porque en el fondo la gente que hizo la campaña se fue prácticamente toda, ¿no? No cabe duda que ahora es un momento mucho más liviano para poder ejecutar a Martelli, que me imagino que también era un hombre que había hecho un trabajo interesante para bueno, más o menos. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que en la política es muy normal, pero que se hace de otra manera, si el punto es ese. Yo cuando la semana pasada vi que estaban todos contra Peñalillo, yo dije, bueno, este es un diseño conversado con Peñalillo, en el cual él asume la responsabilidad, permite que la presidenta salga de escena, de la escena del fuego amigo, y todo el asunto queda bastante limpio, y después, claro, el Patricio Contese, y después lo ponen, le entregan un cargo bueno y lo dejan tranquilo. Todo parece indicar que no, que esto fue sin la complacencia de Peñalillo, que de repente se levantó y todos los amigos se habían vuelto bastante hostiles. Entonces yo creo que la escena, y ojo que es muy interesante lo que hizo Chaguán hoy día. Chaguán termina de hablar Michelle Bachelet y aparece en pantalla diciendo, bueno, y aquí vamos con todo, ¿ya? Y aquí va el señor Jovino Novoa, aquí va Martelli, o sea,
aparece en escena mostrando esta doble cara de la política, que por un lado, la supuesta sanación de este momento, la presunción de que al final nos dimos cuenta y triunfó la razón de que estos cambios eran absurdos y qué sé yo, y por debajo, toda la putrefacción que llevamos desde que apareció el caso Mopgate hasta ahora, ya con todo un sistema bastante hipócrita. A mí lo que me preocupa es como ver a la presidenta. Creo que al ver el anuncio hecho con don Francisco, se le veía muy angustiada a ella, se le veía nerviosa, se le veía dolida, y hoy día la vi de la misma forma. Creo que lo que en lo humano uno instintivamente trataría de acogerla, en lo político es súper preocupante, porque se muestra un presidente que no está transmitiendo seguridad. Y los presidentes, si una cosa tienen que hacer, es transmitir seguridad. Ojalá que este nuevo gabinete le pueda volver a dar seguridad a la presidenta. Pero si esto continúa así, creo que estamos con un cierto problema. Pero eso es súper estereotipado, porque eso responde a prototipos súper patriarcales y tiene que ver todo tu lenguaje. Recién acabas de hablar de una palabra que me tocó instalar a mí como ministra, el femicidio social, que es un tema bastante grave, el femicidio, como para tratar de, tú puedes usar cualquier término, pero tratar de homologarlo a una especie de cuestionamiento de clase que existe en Chile. Me parece a mí que esto sumado a la portada o el diario de La Segunda hoy día tiene que ver todo con un poco lo mismo, el pensar que una mujer se ve agobiada, pobrecita, necesita los brazos de alguien que la coja, no, un estilo de liderazgo distinto que puede transparentar lo que siente y puede decir que efectivamente está conflictuada y está tomando la medida. A mí me preocupa lo que viene después, me preocupa si efectivamente, dada ella la señal y dada la señal de los procesos de transparencia, probidad y nuevos lineamientos que se dio hoy día, porque para que la gente recuerde, hoy día no solamente fue el cambio de gabinete, sino se hizo anuncios en materia de transparencia y probidad. A continuación, los partidos políticos también hacen lo suyo, porque tú, como muy bien decía Francisco hace un momento atrás, ¿qué va a pasar con tal o tal persona? Yo me pregunto, ¿cuántas de estas medidas que hoy día Chaguán persigue para muy bien hecho la Fiscalía, para una mayor transparencia y dignidad del ejercicio de la política, los partidos políticos no la han practicado, no lo hemos practicado de mutuo propio y es nuestra responsabilidad haberlo hecho? ¿Cuántas de estas medidas anunciadas por la Comisión Engel podrían los partidos ya estarla aplicando y están esperando ahí que los muevan con quizás retroexcavadora para que puedan cumplir con la reinscripción de los militantes, para que puedan transparentar sus contabilidades, para que terminen con la repetición de los platos de todos los candidatos a diputados que llevan 30 años de diputados y senadores? Entonces, aquí ahora le toca a otro también, no solamente ella. Lo que pasa es que Alberto habló de locura para hablar de la presidenta, tú hablaste de osadía, yo hablo de angustia. Yo creo que en este momento tenemos una presidenta angustiada y eso es preocupante. No, yo me quería sumar al análisis de que en el fondo la presidenta, y es muy humano, yo creo que esto no tiene género, gozó de un apoyo político cuando salió de su gabinete impresionante. Durante 3 años la echamos de menos. Cuando volvió a Chile era una reina, ganó la elección por goleada, 2 veces mujer, y tenía un cariño muy potente de la ciudadanía. Y de repente algo se develó, algo se desnudó y ese cariño lo perdió. Y yo creo que es muy humano que ella esté con angustia, creo que es una buena palabra, con cierta desesperación, y creo que lo hemos visto en términos humanos, porque se perdió una cierta conexión que tenía y un cierto cariño que tenía la gente. Yo espero por ella, digamos, que pueda recuperarlo, porque la necesitamos por la responsabilidad como presidenta. Por el cargo, ¿no? Y a continuación, junto con ese desafío, de alguna manera, y espero que ese gabinete, en el fondo, le dé condiciones para que ella esté en su mejor momento emocional para poder recuperar el liderazgo, es cuál es la agenda con la cual se va a hacer. ¿Te fijas? Yo creo que el programa, tal como lo entendimos hoy día, debe asumir que cumplió un rol en un determinado ciclo y hoy día hay una agenda que es distinta. Yo creo que la ecuación actual es imposible. O sea, tienen un problema porque cuando ella se desprende del gobierno ciudadano del 2006, tenía una ventaja. El gobierno ciudadano no tenía un contenido explícito. No estaba claro qué reformas eran las que involucraban al gobierno ciudadano. Hoy día está bastante claro cuáles son las reformas que están en juego. Y eso mismo es parte del problema, porque ella tiene que hacerse cargo entonces de cosas que tienen que ocurrir, pero que tienen que ocurrir sin que parezca que ocurran, porque finalmente hay o sin la profundidad que se estaba esperando, porque no tienen que ser tan estructurales debido a los cambios que se están haciendo. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí... ¿Hablas del proceso constituyente? Yo hablo no solo hablo de la gratuidad, por eso además es interesante lo que dice Peñalillo. Peñalillo dice la gratuidad total, dice. Tenemos que terminar con la gratuidad total este gobierno. Y le pone además, entonces le dice, ojo. Más del 70% ojo, que es comprometido. Le dice, hay que ir más lejos. Entonces, yo creo que aquí, primero, Michelle Bachelet
en esta falta de lectura de época va a donde don Francisco, que me parece algo que no debemos señalar, ya lo dijo Hernán. Ya, yo lo califiqué eso de realismo mágico, pero David Cameron lo hace por Twitter. Han cambiado el tiempo. Ayer escuchaste a Paul, se lo una hizo. Cosa es avisar el cambio. Los nombres, una cosa es avisar los nombres por Twitter y qué sé yo, y puede ser muy moderno, todo lo que tú quieras, pero una cosa muy distinta es ir a una entrevista con una persona que además está devaluada en el mercado televisivo. O sea, otro punto, se pregunta a la mayor parte de los chilenos si don Francisco está devaluado o no. Por favor. Pero ella le había avisado a su ministro antes, no avisó. Ella tenía que hacer una cadena nacional, si era obvio. Aquí hay una cosa que es bastante obvia. Si no tratemos de teñir. Podría haber sido con Daniel Matamala, pero en fin. Podría haber sido, o sea, ella había dicho más que no lo iba a denunciar por prensa, o sea, había declarado aquello. Yo creo que es bastante grave lo que pasó, y lo surrealista después es cuando viene la democracia cristiana, que en vez de llamar a poner la otra mejilla se comporta estalinistamente, y los socialistas que ponen la otra mejilla cristianamente. O sea, ya... El mundo revés. Claro. Alberto, Francisco, Hernán, Laura, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy en Ciudadanos. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Nos vemos. Ustedes saben, yo he trabajado con la presidenta muchos años, en distintos lugares, más de 10 años. Quiero agradecer la confianza depositada por la presidenta en mí. Y de verdad, de corazón, el mayor de los éxitos en el cumplimiento del programa de gobierno.